Chicos de 11, buenas tardes. Me alegra que nos podamos volver a encontrar después de tanto tiempo, así sea a distancia. Vamos a hacer una explicación de la guía número 8. Pero antes voy a hacer un recuento de lo que hemos venido trabajando. Es cierto que el tema sin explicación es un poco complicado. Si estuviéramos en nuestras clases presenciales, pues tendríamos oportunidad de pronto de profundizar un poco más. Acá simplemente vamos a explicar lo esencial, lo básico, para tener las bases necesarias para poder entender. Así que no podemos profundizar, no podemos hacer tantos ejercicios, pero lo importante es entender el concepto o los conceptos básicos. Tengamos en cuenta que, como ya habíamos hablado, la química orgánica estudia todos los compuestos derivados del átomo de carbono. Esa es la característica. El carbono es el elemento principal de los compuestos orgánicos. Y como tal, sabemos que el átomo de carbono tiene 4 electrones en el último nivel de energía. O sea, 4 electrones de valencia que le sirven para enlazarse. ¿Y enlazarse cómo? Siempre lo va a hacer mediante enlaces covalentes. Recuerden que los enlaces covalentes yo los represento mediante una rayita por cada par de electrones compartidos. Luego siempre el átomo de carbono va a tener esos 4 electrones, que es lo que nosotros llamamos tetravalencia del átomo de carbono. Esas 4 valencias le permiten al átomo de carbono enlazarse de muchas formas. Entonces, lo puede hacer enlazándose mediante enlaces simples, como lo vemos acá, ¿cierto? Mediante enlaces dobles o mediante enlaces triples, pero siempre teniendo en cuenta que cada átomo de carbono va a tener sus 4 valencias. Eso es lo importante del átomo de carbono para formar la multitud de compuestos orgánicos que existen en la naturaleza. Y obviamente multitud de compuestos orgánicos que se fabrican en el laboratorio, porque hoy en día son muchísimos más los compuestos fabricados artificialmente que los compuestos naturales, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, observemos que el átomo de carbono siempre se va a enlazar con otros átomos de carbono. Por ejemplo, en este caso, como estoy acá graficando, siempre lo va a hacer formando lo que nosotros llamamos, acá lo escribo, formando cadenas. ¿Qué es una cadena de átomos de carbono? Una cadena es una sucesión de átomos de carbono que yo puedo recorrer en un solo trazo sin levantar el lápiz. Luego esto es una cadena de átomos de carbono porque yo la recorro toda sin levantar el lápiz. Entonces, a eso es a lo que llamamos cadenas. Como lo vimos en otras guías anteriores, las cadenas pueden ser cadenas lineales como esta, en la cual yo recorro todos los átomos de carbono sin levantar el lápiz. Esa es una cadena lineal. Entonces yo puedo tener también esta cadena acá, como la tengo escrita acá. Esa también es una cadena lineal, porque yo puedo recorrer todos los átomos de carbono en un solo sentido sin levantar el lápiz. No importa la forma que tenga, es una cadena lineal.
tener también otras formas de cadena, que son las cadenas ramificadas. Cadenas ramificadas. ¿Qué son cadenas ramificadas? Aquellas en las cuales hay unas cadenas diferentes a la cadena principal, ¿sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, esta estructura y esa será una cadena ramificada. ¿Por qué? Porque yo no puedo recorrer todos los átomos de carbono, siempre me van a quedar faltando unos átomos de carbono, van a quedar por fuera. O sea, si yo hago este recorrido, por ejemplo, por esta cadena, pues me queda sobrando este átomo de carbono y este átomo de carbono. Luego entonces siempre voy a tener ramitas, ramificaciones. Entonces estoy hablando de una cadena ramificada. Y la tercera, que hace parte más adelante de lo que voy a explicar, correspondiente a la guía 8, que son las cadenas cíclicas. O sea, aquellas que son cerradas, que tienen forma de anillo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, esta cadena de átomos de carbono. Fíjense, cada carbono siempre con sus 4 valencias. Esa es una cadena cíclica o cerrada, porque tiene forma de anillo, ¿sí? Cerradita. Aquí tengo otra cadena cíclica. Esa es una cadena cíclica o cerrada. Entonces, son las 3 clases de cadenas que nosotros ya vimos, creo que por allá en la guía 3. ¿Qué más es importante manejar acá? Entonces, de acuerdo con eso, vamos o hemos hablado en las guías anteriores de lo que son los hidrocarburos. ¿Sí? Hidrocarburos. ¿Qué son hidrocarburos? Hidrocarburos son compuestos formados principalmente por hidrógeno y carbono. Esos son los hidrocarburos, compuestos formados por hidrógeno y carbono. ¿De dónde se obtienen los hidrocarburos? Principalmente son derivados del petróleo. Todos conocemos el petróleo. Entonces del petróleo se van a sacar mayoría de hidrocarburos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, lubricantes, ¿sí? Lubricantes para los automóviles, lubricantes fabricados especiales, gasolinas, ¿sí? La gasolina para los carros, la gasolina para los aviones, etc. Todo eso hace parte de los hidrocarburos. Entonces los hidrocarburos se van a dividir en hidrocarburos de cadena lineal, hidrocarburos de cadena cíclica e hidrocarburos aromáticos. En las guías anteriores ya hemos visto los hidrocarburos de cadena lineal, que también se llaman hidrocarburos alifáticos. ¿Por qué se llaman hidrocarburos alifáticos? Porque alifos quiere decir grasa. La palabra alifos quiere decir grasa, y esos fueron los primeros hidrocarburos que se descubrieron, ¿sí? En las grasas. Las grasas, por ejemplo, de las pieles de los animales, de las ballenas, etc. De allí se obtenían anteriormente. Entonces, los hidrocarburos lineales, que ya sabemos por las guías anteriores que se llaman alcanos, alquenos
y alquinos. Todos son de cadena lineal. Alcanos, alquenos, alquinos. Estos los vimos en las guías anteriores. Lo que vamos a ver en la guía 8, que ya voy a explicar, son los hidrocarburos cíclicos y los hidrocarburos aromáticos. Entonces estoy explicando o estoy haciendo un recuento de esta parte para poder explicar esta otra parte. ¿Ya? Entonces miremos, volvamos atrás con nuestras estructuras. Hasta el momento miremos, por ejemplo, los alcanos. Los alcanos se van a caracterizar por ser compuestos que tienen cadenas formadas por enlaces sencillos. O sea, siempre se comparte un par de electrones. Entonces, por ejemplo, esta estructura que tengo acá, que estoy dibujando acá, es un alcano. Recuerden, hidrocarburos compuestos formados por hidrógeno y carbono. Esto es un hidrocarburo y es un alcano. ¿Por qué es un alcano? Porque está formado por hidrógeno y carbono. Y además está unido, los enlaces entre los átomos de carbono son enlaces simples, enlaces sencillos. Solo se comparte un par de electrones. Esa es la característica de los alcanos. Bueno, de aquí en adelante, la representación que tengo acá, no la voy a hacer de esta manera. Esto que tengo acá se llama, esta representación se llama esqueleto. Pero en realidad, en química orgánica no vamos a utilizar los esqueletos, vamos a utilizar las fórmulas estructurales. Entonces, esta misma representación que tengo acá, la represento en la fórmula estructural de la siguiente manera. Este primer carbono, observen ustedes, está unido a 3 hidrógenos, entonces me quedará CH3, es este primer carbono, rayita C, que es este segundo carbono, con 2 hidrógenos, CH2, rayita CH2, luego CH2, y llegamos al último carbono con 3 carbonos, con 3 hidrógenos, perdón. ¿Sí? Entonces, esto mismo que tengo acá en forma de esqueleto, lo he representado en fórmula estructural. Y así es como vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, esto es la representación de un alcano. CH3, CH2, 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 CH3, que es lo mismo que tengo acá arriba. ¿Ya? Siempre cada carbono con sus 4 valencias llenas. Eso es un alcano. Recuerden, entonces, para nombrar los alcanos, vamos a utilizar unos prefijos de origen griego que me indican la cantidad de átomos de carbono. Entonces, aquí escribo alcanos. ¿Cuáles son esos prefijos? El prefijo met para un solo carbono siempre los alcanos van a tener la terminación ano. Luego entonces, si hablo del alcano de un solo carbono, fíjense, un solo carbono, ¿cuántos hidrógenos tendrá?
4 hidrógenos para completar sus 4 valencias. Luego entonces, esto me queda convertido en ¿qué? CH4. Es el metano. Que como lo decíamos en una guía por allá, ustedes se acuerdan, es el gas que nosotros utilizamos para los fogones, para cocinar, ¿sí? El gas metano, el gas domiciliario. CH4. Prefijo et para 2 carbonos. Entonces cuando están unidos 2 carbonos voy a tener ¿qué? CH3 raya CH3. Y este compuesto se llama etano. Prefijo et, terminación ano. Es el etano. Para 3, el prefijo es tri, 3 carbonos. Y voy a tener entonces CH3, CH2, CH3, perdón, aquí el prefijo es prop, para 3, y entonces voy a tener el propano. Propano. El gas propano es el que viene en cilindros, también para conectar a las estufas. Entonces voy a tener gas propano, que es de 3 carbonos, ¿sí? Propano. But, prefijo but para 4 carbonos, y entonces tendré el CH3, CH2, CH2, CH3, y es el butano. Todos estos son gases. Más o menos hasta ahí. De ahí en adelante comienzan a ser líquidos. Entonces, para 5 carbonos voy a utilizar el prefijo pent. 5 carbonos. Y entonces tendré el CH3, CH2, 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 CH3, y se llama pentano. Para 6 átomos de carbono, el prefijo es ex, 6 carbonos, y tendré entonces CH3, CH2, 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 CH3, y el compuesto se llama hexano. Para 7 átomos de carbono el prefijo es hept, 7 carbonos. Voy a tener entonces el CH3, CH2, 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 CH3, y tendré el heptano. Estos ya son alcanos líquidos. Para 8 tengo el prefijo oct, 8 carbonos, y tendremos entonces CH3, CH2, 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 CH3, y se llama octano. Tengan en cuenta, del hexano al octano son líquidos, y ahí vamos a tener las gasolinas que nosotros utilizamos. El octano es la gasolina para los carros, ¿sí? 8 carbonos. Entonces, lógicamente a esa gasolina se le agregan aditivos como plomo, ¿sí?
pero la base principal son 8 carbonos, o sea, el octano es la gasolina que se utiliza para los carros. ¿Ya? Para 9 carbonos, el prefijo es non, 9 carbonos, y tendremos el CH3, CH2, 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 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Y se llama nonano. Vamos a hacer hasta el 10. Para 10, el prefijo es dec. 10 carbonos. Entonces voy a tener CH3, CH2, 10 carbonos. Observe que los carbonos intermedios tienen solo 2 hidrógenos, ¿no? 7, 8, 9 y 10. Y hablamos del decano. Siempre terminación ano para los alcanos. Entonces tendremos metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. Esos son los alcanos. ¿Ya? Los alquinos. Vamos a trabajar los alquinos con la misma base. Con la misma base. Recuerden que los alquinos entonces van a tener un doble enlace. ¿Sí? Entonces, la característica de los alquenos es la terminación. Ellos ya van a terminar en eno. El más pequeñito de los alquenos, pues solamente tiene 2 carbonos, no como los alcanos que tienen 1. El más pequeño tiene 2, porque entre ellos se debe formar el triple, el doble enlace. Entonces tendremos CH2, doble enlace, CH2. Y ese será el eteno. Si tenemos 3 carbonos, entonces podemos tener el CH2, doble enlace, CH, CH3. Aquí tenemos un solo hidrógeno, porque el carbono debe tener 4 valencias. 2 que tengo acá, esta rayita son 3 y el hidrógeno son 4. No le podemos meter 2 hidrógenos. Entonces tendremos el propeno. Y así sucesivamente. Si son 4 carbonos, el buteno, si son 5 carbonos, el penteno, si son 6 carbonos, el hexeno, etc. Siempre terminado en eno. Y los alquinos, que se caracterizan por tener triple enlace y su terminación ino. Entonces tendremos, por ejemplo, triple enlace, el más pequeñito que es el etino. Si tiene 3 carbonos, fíjense que este carbono de la mitad no tiene hidrógenos porque ya tiene sus valencias completas. 3 de acá y una de acá son 4. Entonces vamos a tener el propino. Si tiene 4 carbonos será el butino, si tiene 5 carbonos el pentino, si tiene 6 carbonos el hexino, sucesivamente. Entonces, importante que tengamos nuestros prefijos met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non y dec. Lo que varía son las terminaciones.
Bueno, eso en cuanto a los alcanos, alquenos y alquinos. Hay unas estructuras que es importante porque las vamos a trabajar de aquí en adelante, que son los radicales. Entonces, ¿qué es un radical? Un radical es una ramificación. Esto es una ramificación. Recuerden que hablábamos de cadenas ramificadas, ¿sí? Entonces, un radical es un hidrocarburo que se caracteriza por haber perdido un hidrógeno. Al perder un hidrógeno queda una valencia libre y esa valencia se pega a una cadena. Entonces, por ejemplo, miremos el alcano más sencillo, que es el de un solo carbono. ¿Cuántas valencias tiene ese carbono? 4. O sea, tiene 4 hidrógenos. Ya sabemos que se llama metano. ¿Sí? Y yo lo escribo como CH4, gas metano. Si el metano pierde un hidrógeno, digamos que perdió este hidrógeno, pues queda con 3 hidrógenos, y una valencia libre. Entonces yo lo escribo como CH3, que es este mismo. Ya no se llamará metano, sino tendrá la terminación il, y entonces se llamará radical metil porque proviene del metano. Terminación il. Nosotros solamente vamos a trabajar 2 radicales, que es el que proviene del metano, que es el metil, y el que proviene del etano. O sea, si yo tengo el etano, CH3, que es el etano, si este etano pierde un hidrógeno, queda como CH2, con una valencia libre, CH3. Perdió un hidrógeno acá. Entonces se llamará radical etil porque proviene del etano, siempre con la terminación I. Entonces los voy a escribir allá. Aquí los voy a dejar escritos. Radicales. Hay muchos más radicales, pero nosotros únicamente vamos a trabajar con esos 2 radicales. Radical metil CH3, metil, y radical etil. Entonces los dejo ahí porque los vamos a necesitar. Esto era como un repaso, repito, de las guías anteriores: alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un alcano ramificado de esta manera: CH3, CH2, por aquí un CH3, CH2, CH3. ¿Bien? Ese es un alcano ramificado. Fíjense que yo tengo la cadena lineal, que en este caso es de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O sea, sé que es un pentano, pero en el carbono 3, eso lo escribo acá, hay un radical CH3 que se llama metil. Entonces se llamará 3-metilpentano, este compuesto, por el radical que tiene acá, ¿sí? Esos son alcanos ramificados. Este era un repaso, repito, de las guías anteriores. Hidrocarburos lineales, alcanos, alquenos y alquinos. Ahora sí entremos de lleno en la guía número 8. Guía número 8. La guía número 8 entonces se llama hidrocarburos cíclicos
hidrocarburos aromáticos. Son dos partecitas. Entonces, ¿cuáles son los hidrocarburos cíclicos? Ya lo habíamos dicho con las cadenas cíclicas. Entonces, son aquellos que tienen estructura cíclica, estructura de anillo, pero tienen las mismas propiedades que los alcanos, los alquenos y los alquinos. Luego, entonces, vamos a hablar de los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un cicloalcano tendremos CH2, 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 cerradito. Entonces tiene estructura cíclica, por eso se llama cicloalcano. ¿Por qué es alcano? Porque tiene enlaces simples. ¿De cuántos carbonos es esta estructura? Es de 3 carbonos. Es la más pequeñita. Para poder cerrar el anillo, lo mínimo que necesito son 3 carbonos. Luego, entonces, aquí voy a hablar, se antepone el prefijo ciclo, del ciclo propano. Recordemos que el hidrocarburo de cadena lineal, el alcano de cadena lineal, se llamaba propano. Este se va a llamar ciclopropano. Un cicloalqueno. Puedo tener entonces CH, CH, CH2, CH2. ¿Sí? Entonces, como hay un doble enlace, entonces estoy hablando del ciclo, como tiene 4 carbonos, ciclobuteno. Terminación eno porque es un alqueno. ¿Cómo sé que es un alqueno? Porque tiene doble enlace. Pero en este caso es un cicloalqueno porque su cadena es cerrada. Los cicloalquinos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el CH2, C, triple enlace, C, CH2, CH2. ¿Sí? Observen que estos dos carbonos no tienen hidrógeno porque tienen sus 4 valencias completicas. Ese es un cicloalquino porque tiene triple enlace. Como tiene 5 carbonos, entonces se llamará ciclopentino. Terminación ino para los alquinos. Esos son los hidrocarburos cíclicos. Los hidrocarburos cíclicos se pueden representar de una manera más sencilla, o sea, no se representan con todos los carbonos y los hidrógenos, sino con figuras geométricas para mayor facilidad, asumiendo que cada vértice tiene un átomo de carbono y sus correspondientes hidrógenos. Entonces, en lugar de ponerme yo a escribir ciclopropano de esta manera, lo represento con un triangulito. Ese será el ciclopropano. Ciclopropano. Se supone que en cada vértice está un átomo de carbono y en cada carbono los correspondientes hidrógenos que debe tener cada uno. Ciclobuteno. Entonces lo voy a representar con un cuadrito, los 4 átomos de carbono, pero recuerden que en este enlace, aquí hay un doble enlace. Ciclopentino. Lo voy a representar de esta manera
¿sí? 5 átomos de carbono, pero entre estos dos carbonos hay triple enlace. Entonces lo podemos representar de esta manera, ¿sí? El resto quedan enlaces simples como están acá. Mucho más fácil. Luego entonces, esa es la característica de los hidrocarburos cíclicos. Cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. ¿Ya? Entonces, miremos por ejemplo, miremos algunos ejercicios acá. Yo puedo tener entonces esta estructura. Como es un cicloalcano, enlaces simples, y es de 4 carbonos, entonces tendré el ciclobutano. ¿Sí? Pero puedo tener, por ejemplo, esta estructura de acá, con una ramificación, ¿sí? Recuerden, esa ramificación la tengo aquí. Como está el radical metil ahí metido, veanlo. Entonces se llamará metil ciclopropano. Entonces primero nombro el radical y luego la cadena de 3 átomos de carbono cíclica, que es el ciclopropano. ¿Sí? Podemos tener esta estructura siempre. El doble enlace va a estar entre los carbonos 1 y 2, luego este radical estará en el carbono 3, ahí hay necesidad de enumerarlos. Luego entonces diré que este se llama 3-etil porque es este radical, CH2CH3, ciclopenteno. Terminación eno por el doble enlace. Esas son las nomenclaturas para los hidrocarburos cíclicos, primera parte de la guía número 8. ¿Cuáles son los compuestos aromáticos? Entonces, hidrocarburos aromáticos. Entonces, seguimos con hidrocarburos. Tengan en cuenta, carbono, hidrógeno. Los hidrocarburos aromáticos también son compuestos cíclicos, pero tienen características diferentes a los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Entonces, en los hidrocarburos o los hidrocarburos aromáticos en un principio se llamaron así porque la mayoría de los compuestos tienen aromas agradables, son la base para la fabricación, por ejemplo, de perfumes, de cosméticos, etc. Huelen a rico, entonces por eso se llaman hidrocarburos aromáticos. La base principal de los hidrocarburos aromáticos es un compuesto que se llama benceno. El benceno tiene una estructura característica. Vamos a mirar cuál es la estructura del benceno. Su fórmula molecular es C6H6. 6 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, tiene una estructura cíclica, es un hexágono. Cada carbono tiene un hidrógeno.
Entonces, cada carbono con un hidrógeno. Cada carboncito tiene su hidrógeno. Si ustedes observan, hasta el momento cada carbono tiene 3 valencias. Y recuerden que cada carbono debe tener 4 valencias. Luego entonces la estructura del benceno es la siguiente. En forma alternada van a tener doble enlace acá y doble enlace aquí. Yo puedo representar la molécula de benceno de esta manera o la puedo representar de esta otra forma. Igual, un hexágono. Cada carbono con su hidrógeno. Y los enlaces alternados, pero ocupando las otras posiciones. Fíjense, dobles enlaces alternados. La mitad, ¿esto qué quiere decir? Que la mitad del tiempo los dobles enlaces están en esta posición y la otra mitad del tiempo están en esta otra posición. En conclusión, en el benceno los dobles enlaces están girando. Esos dobles enlaces están girando. La mitad del tiempo están en este sentido y la otra mitad del tiempo en este sentido. ¿Sí? Para no representar la molécula de benceno de esta manera, sino como veníamos hablando mediante figuras geométricas, entonces realmente la molécula de benceno la vamos a representar mediante un hexágono. Un hexágono con los dobles enlaces alternados. Se supone que en cada vértice hay un átomo de carbono con sus correspondientes hidrógenos. Entonces yo lo puedo representar de esta manera. Lo puedo representar de esta otra forma. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Sí? Esta es la molécula de benceno. Actualmente se utiliza otra forma y en la guía vamos a encontrar estas representaciones y la otra representación, que es esta. Un hexágono con un circulito adentro. ¿Sí? Que quiere decir que el doble enlace está girando. Entonces cualquiera de estas 3 representaciones, no importa la que usted utilice, está bien, corresponde a la molécula de benceno. Es la molécula principal que forma los compuestos aromáticos. ¿Ya? Benceno. Vamos a tener entonces derivados o sustituyentes de la molécula de benceno. Vamos a tener en primer lugar derivados monosustituidos, o sea, aquellos que tienen un solo sustituyente. Aquí simplemente se nombra el sustituyente con la terminación benceno. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, esta estructura, simplemente esa estructura se llama clorobenceno. Clorobenceno.
Si usted la dibuja de esta manera, es la misma. Pone el cloro acá, es la misma. No importa dónde esté, es el clorobenceno. ¿Sí? Entonces, este sustituyente es importante. Está el clorobenceno, por ejemplo. Está con el bromobenceno. Con el yodo. Se llamará yodobenceno. Con el radical metil. Entonces, cuando tiene, por ejemplo, el radical metil, pongámoslo por acá, CH3, se llama metilbenceno. Este compuesto también se puede nombrar con su nombre comercial, con el CH3, que es el tolueno. Metilbenceno o tolueno. Cuando hay otro sustituyente importante que es el grupo nitro, aquí lo voy a colocar, grupo nitro, que es NO2. Entonces acá, si el sustituyente es el NO2, entonces hablaré del nitrobenceno. Todos estos son derivados monosustituidos, o sea, un solo sustituyente del compuesto benceno. Así como en el caso del tolueno, hay muchos compuestos que tienen su nombre especial. Voy a escribir acá algunos que son importantes. Por ejemplo, si el sustituyente es un grupo OH, ese grupo OH se llama grupo hidroxilo. Entonces aquí se llamará hidroxibenceno. Pero su nombre comercial es fenol. O sea, se puede nombrar como hidroxibenceno o como fenol. Hay un sustituyente que es el grupo amino, NH2, grupo amino. Entonces, si está pegado a la molécula de benceno, digámoslo acá, NH2. Como es el grupo amino, entonces esto se llamará aminobenceno. Pero su nombre comercial es anilina. O sea, se puede utilizar también la palabra anilina. Se puede nombrar de las dos formas. Hay un sustituyente también COOH que se llama grupo carboxilo. Que en los compuestos aromáticos, en los compuestos orgánicos forma los ácidos carboxílicos. Entonces, si está pegado al benceno, COOH, lo podemos escribir así, o se puede
también con su fórmula estructural es lo mismo. De esta manera, COOH es el mismo. Entonces se llama carboxibenceno. Y su nombre comercial es ácido benzoico. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Ácido benzoico. Estos son derivados monosustituidos. ¿Sí? Miremos los derivados disustituidos del benceno. Derivados disustituidos. O sea, con dos sustituyentes. Entonces, para nombrarlos cuando tienen dos sustituyentes podemos utilizar dos formas. Una que es con números, o sea, numerando la cadena, numeración, o con los prefijos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, para los prefijos, si yo tengo sustituyentes en carbonos vecinos, por ejemplo así, utilizo el prefijo orto, que se escribe con la letra, simplemente con la letra O. Orto. Si yo tengo sustituyentes alternos, por ejemplo uno acá y otro acá, o sea, dejando